Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la NBA 2K25. En el día de hoy vamos a jugar contra los Orlando Magic. Espero que os guste y allá vamos. Los Bulls de Chicago y los Magic de Orlando. Y ahora vemos los quintetos iniciales de ambos equipos. Puede que el partido de hoy sea difícil, pero van a intentar batir a su rival. Ganar a uno de los mejores equipos de la NBA delante de tu público es todo un empujón para los partidos que vienen. Además, si quieres estar entre los mejores hay que ganar a los mejores. Ya han demostrado que forman un buen equipo. Ahora tienen que dar un paso al frente y ganar este partido. Y el primer balón será para los Bulls. Y aquí está Buselis. Al centro. El balón queda suelto. Y van a salir al contragolpe. Nadie para defender a esos dos jugadores. Y clava la canasta. Una buena carrera. La defensa no pudo hacer nada en esta jugada. Los Magic tienen el balón. Posición exterior para Caldwell Pope. Y será canasta de Sack. Es implacable. Sigue atacando y atacando y atacando hasta que te hace trizas. White en el exterior. En pick. Espectacular asistencia y gran finalización. Muy buena jugada. Es difícil sacar un tiro así con tanta diferencia de altura. Es un emparejamiento del que no es fácil sacar algo positivo, sobre todo en el poste. Lo ha hecho muy bien. No daba un duro por él cuando le vi batirse el cobre en el poste bajo. Wagner con el balón. Uno de los anotadores más fiables del equipo. Promedia cerca de 17 puntos por partido. Buselis tiene el balón. Le toca defender a Wagner. El tiro de Empty no es bueno. Sack. La clava desde lejos. Si cedes un tiro como este, es que tu defensa no ha sido muy buena. El balón le llega a Vucevic. Otra vez Empty. Esta entra. Es su segunda canasta del encuentro. Suma 2 de 3. 3 de 4 en tiros de campo. Empiezan el partido con muy buenas sensaciones. Posición exterior para Caldwell Pope. Otra vez Sack. Vucevic, 2 contra 1. 5 para tirar. Wagner se apuntará un fallo. Dosunmu con el balón. Cubierto por Caldwell Pope. El tiro de Dosunmu es bueno. Caldwell Pope con la bola. Buselis se encarga de defenderlo. Van ganando los Bulls. El balón le llega a White. Aquí tenemos a Vucevic. El rebote será de Wagner. Y llevamos unos 3 minutos del primer cuarto. Va por los 3. El rebote le cae a Vucevic. Al interior. Embiid. ¡Dentro! Gran pase interior al poste bajo. Sacks en el balón. Con 5 puntos.
Ya han transcurrido poco menos de 3 minutos y medio del primer cuarto. Ha anotado el tiro sin problemas. Partido empatado. Creo que no tenían muy claro quién debía defenderle. El entrenador de Chicago pide un tiempo muerto. Substitution on the court. El entrenador me sustituye. Los equipos cambian el quinteto. Van ganando los Magic. El balón es para Anthony. Otra vez Isaac. Black. Al exterior, a la derecha. 6 para tirar. Tira desde lejos. Nuevo fallo de Orlando. Y aquí tenemos a Chicago. Increíble. Su racha de victorias llega a las 16. La verdad es que es un placer verlos jugar. El baloncesto es un deporte espectacular por todo lo que conlleva. El nivel físico, la habilidad, Triple. la inteligencia, la pasión, todo. Y cuando se ejecuta como lo hacen estos jugadores, no hay nada mejor. Aquí tenemos a Anthony. Terminó su último partido con 24 puntos. Isaac a canasta. Y les devuelven el favor con un triple. Ojo por ojo, triple por triple. Embiid con el balón. Anthony con la bola. Le sale al paso Vucevic. Adentro. Triple lejano. Lo atrapan los Bulls. Está siendo una de las pocas piezas del equipo que no están muy bien engrasadas. Posición interior para Embiid. Cubierto por Anthony. Y acaba de quitar una falta. Quería frenar un posible contraataque a la carrera. At the line for the Magic, Da Silva. Shooting 1. Rápido ajuste de los Bulls. Segundo cuarto, hemos dejado atrás el minuto 2. El balón le llega a Da Silva. Orlando falla de nuevo. No debería fallar tiros como ese, pero pasa en las mejores familias, de vez en cuando. Dosunmu. Es canasta. Y la Primera asistencia. Embiid. Si van a defenderle así, no va a parar de anotar. Aquí tenemos a Black, cubierto por Embiid. Carter con el triple. Orlando falla de nuevo. Embiid. El balón sale de la pista, pero los Bulls conservan la posesión. Ajuste rápido de los Magic. Substitution for your Magic. Paul Wagner. Cantavius Caldwell Pope. Segundo cuarto del partido, casi 3 minutos de juego. Embiid en el exterior. 5 segundos en el reloj. Otra vez White. Y vuelven a anotar desde Segunda el perímetro asistencia. los Bulls. 9 puntos seguidos con triples abiertos. La defensa tiene que hacer algún ajuste. La verdad es que no sé si la defensa no les cree capaces de anotar de 3, pero les están cosiendo vivos a triple. La juega Embiid. Terminó su último partido con 14 puntos. A la zona. Vucevic. Y Tercera convierte asistencia. la bandeja a tablero. Hay que aprovechar ese tipo de tiros. Marcador desfavorable para Orlando. El balón le llega a Vitadze.
Sachs, cubierto por MP. Bloqueo. Tras la línea de 3. Y será canasta de Sachs. En este partido ha habido muchas alternancias en el marcador. Ya van 5 cambios de mando en el electrónico y nadie se hace con el control del partido. Yo creo que los dos equipos saben que pueden ganar el partido y la clave es cobrar impulso. El entrenador de Chicago pide un tiempo muerto. Ambos equipos van a hacer cambios. It's time for your 407 dance feed. El entrenador me cambia. Y se acabó la primera mitad de un gran partido hasta el momento. Juegan los Bulls. Van ganando por 3. Y volveremos inmediatamente después del descanso para el tercer cuarto. Hasta ahora. Please direct your attention to center court. And get ready for the fan half-court shot. Give me a beat. They're thinking about the shot. Let's hear it for the participant. Hemos llegado al ecuador del partido con mucha igualdad en el marcador y todavía queda mucha tela por cortar. Jalen Sachs está dejando su marca en este partido. Es capaz de llegar hasta el aro tan bien como cualquiera, como hemos podido comprobar sobradamente en la primera parte. Ahí es donde consigue la mayoría de sus puntos, Jorge, muy cerca de la canasta. La defensa tiene que cerrarle las vías de acceso en lo que queda de encuentro. Comienzo el tercer cuarto desde la pista. Posición exterior para Caldwell Pope. Wagner en el exterior. Y van a pitar, sí, es bloqueo ilegal. Estos errores tienen más repercusión cuando el partido está igualado. La decisión es acertada. Todavía estaba moviendo los pies cuando se produjo el bloqueo. Y también le atacó con el hombro. Las dos cosas son ilegales. Van ganando los Bulls. El balón le llega a MP. Saca a la derecha. MP en la banda. Robo de Sachs. Corren al contraataque. Da Silva. Y pitan la falta. Le han tocado en el salto y tendrá 2 tiros libres. Second personal foul. First team foul. At the line for Orlando, Da Silva. 2 shots. Y convierte el primero. Y anota, así que convierte ambos tiros. Aquí tenemos a MP. A la banda derecha. Lo intenta desde más de 5 metros. Cuarta Toca la base del asistencia. aro y entra. Otra posesión en la que se han lucido moviendo el balón hasta conseguir un buen tiro. Ha sido una constante hasta el momento. Funcionan bien en conjunto y el número de asistencias da fe de ello. Sachs con el balón. Con 12. El balón le llega a Wagner. 6 en el reloj. Aquí tenemos a Vitadze por encima de Vucevic.
Bitadze no lo consigue. La juega White. Y aquí está MP. Desvía el pase. Y aquí está Vučević. Si nos fijamos en sus estadísticas, anota alrededor de 9,5 puntos por partido. Un gran pase el de esta jugada. Sachs con el balón. Casi no tiene espacio. Tira el triple. Ese rebote es para Dosunmu. Menuda exhibición en ataque. Desde luego, muy agresivos y ambiciosos. Han pasado al ataque y hacen lo que les da la gana. Da Silva le toca defender a Dosunmu. Posición exterior para Sachs. El balón le llega a Bitadze. Por encima de Vučević. Entra el tiro de más de 2 metros. Están Habilidad empeñados Bout en mover activada el a balón. grandes Qué brincos. gran trabajo en equipo. Participa todo el mundo. Has dado con la clave. La defensa no puede centrarse en un jugador. Tienen que cubrir a todo el mundo. MP con el balón. Con 9. Apenas han transcurrido 2 minutos y medio de este tercer cuarto. Y la bandeja Quinta entra. asistencia. 3 canastas en los 4 primeros tiros en esta segunda parte. Buen comienzo y buen ataque. El balón le llega a Bitadze. Buena acción defensiva de Vučević. La juega Dosunmu. Han pitado falta en el tiro. Tendrá 2 oportunidades desde la línea de personal. Es su primera oportunidad en la línea esta noche. Por supuesto nos gustaría verle mejorar su porcentaje de tiros libres. Ronda el 60% y no se le dan nada bien. Y bueno, si la comparamos con el año pasado, en esta temporada el empeoramiento en las estadísticas de tiros libres ha sido notable. No aprovecha sus oportunidades. El entrenador de Chicago pide un tiempo. Fans, get loud. That was the 407. Joe Yolova. Encesta el primero. Y convierte los 2 tiros libres. Van perdiendo los Magic. El balón le llega a Black. Se apoya en el tablero. Así se hace. Gran movimiento de balón. Williams en el exterior. Otra vez MP. A punto de cumplirse los 3 minutos y medio de este tercer cuarto. Aquí tenemos a Black. Anota más o menos 8,5 puntos por partido. Anthony, cubierto por Giddey. Desde casi 4 metros. Lo atrapan los Bulls. A la zona. Es bueno el Sexta triple de asistencia. Williams. Es un alivio saber que cuentas con alguien que puede organizar el juego tan bien como él. Sí, muchos de sus pases han acabado en canasta. El balón le llega a Da Silva. Hacia la zona exterior derecha. Aquí tenemos a Bitadze, cubierto por Collins. Bitadze no lo consigue. Las cosas no le salen este cuarto. MP por la derecha. Giddey. Tenía en su mano superar los 10 puntos de ventaja, pero no acierta. Aquí tenemos a Black, cubierto por MP. Hasta de Black. Una gran finalización. La defensa ha sido demasiado permisiva. Los Bulls van ganando. 5 segundos entre los relojes de posesión y de partido. MP anota su 5º tiro de campo. Ha necesitado 9 tiros para conseguirlo. Es muy difícil meter balones ahí. ¡Bien hecho! Aquí está Anthony. Le toca
busca defender a Dosumu. Anthony, canasta. Dosumu con la bola. Lleva ya 10 puntos. MP. El balón le llega a City. Otra vez MP. Busca el aro. Y enchufa el tiro sobre la bocina. Cerraron el cuarto con una gran canasta. Encestó justo a tiempo. Buena jugada. Terminamos este tercer cuarto con un auténtico intercambio de canastas. Está siendo un buen partido. Los Bulls por delante en el marcador. Van ganando por 8. Volvemos enseguida para que no se pierda ni un segundo del último cuarto. Y paramos un instante para ver nuestra asistencia del partido de la mano de State Farm. La de esta noche ha sido una decisión fácil. Wicker realiza la Observar asistencia precisión del partido. pase. Le sirve el balón en bandeja de plata. Sí, el servicio de habitaciones, perfecto. Gran asistencia. El último Tenemos cuarto lo por delante empiezo desde el cuarto banquillo. final. At the line for the Wolves, Nikola Vucevic. At the line for one. Para los que se acaban de incorporar, han pasado 2 minutos y medio del último cuarto. Sa. Remate de Sa. MP con el balón. La juega Ball. White en el exterior. Con el bloqueo Vucevic. Buen tiro de White. Ese gran bloqueo le ha permitido acabar la jugada en el aro. Y aquí está Sachs. El rebote le cae a Vucevic. Esta vez han tenido suerte, no pueden dejar tantos huecos en la defensa. MP no lo consigue. Ha desaprovechado esa ocasión de rematar el contraataque. Este tipo de jugadas no puedes fallarlas. El balón le llega a Da Silva. Sa. Vale la canasta y le hacen falta. Serán 3 puntos y convierte el tiro libre. Defensive foul. Lonzo Ball. Rápido ajuste. Team is in the penalty. At the line for Orlando, Jalen Suggs. One shot. A jugadores así son a los que quieres tener en tu equipo cuando el partido está en el aire. Disfrutan de una mínima ventaja. Pero podrán aumentarla en esta posesión. Ha ido un poco largo. Estaba cerca del aro y creí que tenía suficiente espacio para enchufar esa. Sachs con el balón. Tiene al defensor en la cara. Empezará a jugar Chicago. Al centro. MP. No consigue anotar. Para igualar. Buselis captura el rebote. Ya les queda menos para el empate. Se están volviendo a meter en el partido en este último cuarto. Ya están cerca. Es increíble el control de su Octava cuerpo que asistencia. exhibe cuando se mueve en la zona con tanta potencia. Pues Jamal Mosley decide pedirse refuerzo.
balón le llega a Wagner. La introduce en el aro Nikola Vucevic. Es falta intencionada. Second personal foul. Fourth team foul. Tienen la opción de escaparse definitivamente. Necesitan mantener la concentración. Ha sido falta intencionada. Fifth team foul. At the line for the Bulls, Ayo Dosunmu, taking 2 shots. Anota el primero, ya ganan por 5. Y anota también el segundo. La ventaja es de 6 puntos. Es una jugada importante. Ha anotado unos tiros libres fundamentales que les permiten ampliar su ventaja. Los Magic piden tiempo muerto. Let's hear it for you. Dosunmu. O va a ser... Hay falta intencionada. Su profundidad de banquillo será un factor importante, Sixto. Ha sido expulsado, pero por suerte para ellos, cuentan con sustitutos de garantías. Ayo Dosunmu, 2 shots. El primero entra. La ventaja ya es de 7 puntos. Y no encesta el segundo. Hay 4 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. El balón le llega a Black. Y falla desde la línea de triple. Y pueden botar el balón hasta que suene la bocina. Estarán encantados con el desenlace. Saca a la derecha. Embiid. Y falla. La victoria es para Chicago. Se han llevado una victoria sufrida y merecida. Han tenido que trabajar a fondo. Así es, otros equipos más débiles habrían cedido al final por la presión del público, ya que tenían a todos en contra, pero resistieron y se llevaron el triunfo. Y eso es todo por hoy. Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y Sixto Miguel Serrano les dan las gracias por acompañarnos en esta retransmisión de la NBA, aquí en 2K Sports. ¡Hasta la próxima! Ganamos el partido por una diferencia de 7 puntos. Un poco igualado. Mi resumen personal es de 11 puntos, 8 asistencias, un 50% de triples y una B- de calificación. Espero que os haya gustado y si es así dale a like, suscríbete y recuerda activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Hasta la próxima. Adiós. You earned that one. Ya llevamos 17 victorias consecutivas.